próximo martes llega a la Argentina una nueva misión del Fondo Monetario Internacional, ya para esa fecha seguramente el resultado de las elecciones en los Estados Unidos y demás. ¿Hay que esperar un Fondo Monetario Internacional diferente en este contexto con Biden, o es el mismo Fondo Monetario Internacional que tendrá que negociar con la Argentina? Yo diría que con Biden no va. Primero que Biden va a asumir el 20 de enero, o sea, todavía queda un periodo largo de 2 meses, así que por ese lado no va a cambiar mucho. Por otro lado, yo diría que en términos de la Argentina, Trump versus Biden no va a cambiar demasiado. El fondo está en una posición bastante flexible por la situación del COVID y habiendo apoyado bastante a la Argentina, Biden no va a quitar ese apoyo o no va a hacer presión para quitar ese apoyo, así que yo diría que el proceso de negociación va a ser más o menos el mismo. El momento final, cuando se llega a los detalles, es más difícil decirlo, pero no creo que haya diferencias fundamentales. Desde el lado de los que tienen que cobrar, siempre, por ejemplo, lo que se fijan, lo que miran, es de qué manera va a generar el deudor el dinero. Y la Argentina tiene un serio problema. La diferencia cambiaria para en lo que sería lo interno y luego la generación también por la conectividad con el mundo, también tiene problemas la Argentina. ¿Esto no podría representar una traba para aquellos que quieren, lógicamente, que la Argentina le pague, pero bueno, la Argentina por ahí no pueda pagar? ¿De qué manera se enfrenta una situación así? Bueno, evidentemente es muy difícil, pero no es una situación trágica, pongámoslo en esta manera. Primeramente, la principal carga de deuda se renegoció ya con los acreedores privados. Hay deuda con el Club de París, que en el contexto de un programa con el fondo se va a poder reestructurar, y con los organismos, y queda la deuda con el fondo. La deuda con el fondo recién empieza a apretar el año que viene. En este momento hay que pagar más o menos, si no los pagaron, 400 millones de dólares de intereses. Yo sé que suena a mucho, pero realmente es totalmente manejable. Pero evidentemente para el fondo es importantísimo que haya una situación, digamos, sostenible, como dice el ministro, y como dice la gente que habla de estas cosas. Y en ese sentido, el fondo, si la Argentina está dispuesta a trabajar con el fondo, le va a dar una reestructuración de hecho en un programa donde las obligaciones se corren de los próximos 3 años a digamos, 7 a 10 años. O sea, eso le da un respiro importante y se supone que en ese periodo se puede restablecer la situación de confianza en la Argentina. Evidentemente es una preocupación, pero el fondo, por otro lado, sabe que si la Argentina no quiere pagar, va a tener muchos más problemas de lo que tendría el fondo si la Argentina no pagara. El gobierno argentino, a través del ministro de Economía, Martín Guzmán, evidentemente ha dado señales en estas últimas semanas de querer ir hacia un programa donde haya una reducción notoria del déficit fiscal, donde la emisión monetaria tenga también o encuentre un límite el año que viene. ¿Cree, Claudio, que todo eso va a ayudar a la negociación con el Fondo Monetario Internacional? Y en todo caso, si esa situación ayuda con el fondo, ¿cómo se vive internamente, digamos? Porque va a haber mucho menos dinero en la calle. Bueno, como dicen en la calle, el diablo está en los detalles. O sea, es verdad que el gobierno ha hecho muchas cosas, hay que ver en qué se pueden poner de acuerdo. Lamentablemente, la Argentina no tiene mayores opciones, con el fondo o sin el fondo, si no quiere tener una inflación descontrolada,
lamentablemente tiene que cuidar este aspecto. Países como los Estados Unidos, regiones como Europa, Japón, incluso China, pueden manejarlo. Países como Chile tienen mucho más margen, la Argentina tiene menos margen. Y en ese sentido, creo que no queda más remedio. Es verdad que la Argentina está en una situación difícil y la gente de a pie o en auto chico, como digo yo, va a sufrir, pero ya está sufriendo. O sea, en este momento la Argentina está más pobre con el fondo o sin el fondo, y en ese sentido van a tener que trabajar mucho. Pero yo creo que en un programa ordenado, que no ajuste tanto ahora, no los próximos 6 meses, quizás no los próximos 9 meses, pero la segunda mitad del año 21 y del 22 es lo que va a ser crucial en esta negociación. Y en esa negociación es posible que haya también un desembolso. Aquí en la Argentina se habla de 5.000 millones de dólares disponibles que podrían llegar a estar. Bueno, yo diría lo siguiente, respecto del acuerdo existente, los 44.000 millones de dólares, eso se va a reestructurar, que ya es un alivio muy importante porque la tasa de interés es baja. Sin embargo, hay una ventanilla relativamente nueva que va a permitir, y creo que se va a usar, sin tener información interna, que se va a usar, que es el equivalente máximo de una 100% de cuota del país. Esos son más o menos 4.000 millones de dólares. Yo creo que eso se podría obtener incluso relativamente rápido. Si vienen y comienzan a negociar y hay un avance importante, incluso sin terminar los detalles, yo creo que se podría desembolsar esto, que sería una ayuda por el COVID que se le ha dado a decenas de países ya en la clientela del fondo, que son 190 países. ¿Qué sería recomendable para que la Argentina ingrese en el camino virtuoso de la confianza? El camino virtuoso de la confianza lamentablemente nunca ha sido muy estable en la Argentina, lo sabemos por haberlo vivido yo desde hace muchos años, digamos, desde mi niñez y mi juventud. Yo creo que uno de los temas más complicados es de la estabilidad de política, más que la calidad misma de que sea perfecta la política, de que haya una cierta continuidad que uno ha visto en otros países, por ejemplo, países vecinos como Chile, como Uruguay e incluso el mismo Brasil, Colombia. Bueno, pero realmente en este momento, en términos de confianza, tendría que ser ciertamente una manifestación clara de respeto a la propiedad privada, yo creo, porque si no, no va a poder funcionar pensando de que hay 400 a 500 mil millones de dólares de argentinos en el exterior. Está el tema cambiario también, donde creo que tendría que hacerse una revisación. No creo que se pueda ir hoy en día a una unificación cambiaria, aunque es lo que yo pienso que tiene que hacerse, pero por lo menos a tener solo 2 tipos de cambio y no la cantidad de tipos de cambio más impuestos, menos impuestos, etcétera, que existen hoy en día. Pero esos son elementos, por supuesto, muy, muy importantes, política fiscal, política monetaria, pero es la estabilidad, la predictibilidad de las políticas lo que ha hecho que en la Argentina haya tanta desconfianza. Y no es solo la desconfianza de los inversores del exterior, los bonistas del exterior u organismos como el Fondo Monetario Internacional, sino de los mismos argentinos, lamentablemente. Qué fácil, pero qué difícil que haya resultado siempre en la Argentina y más en los tiempos recientes que están corriendo, ¿no? Eso es verdad. Es terrible, pero
uno ve en esto patrones repetidos. En mi época decíamos figurita repetida, pero esa es una terminología que ya no se utiliza. Y no es académica. Claudio Loser, muchas gracias, muy amable, un saludo muy grande. Muchísimas gracias a ustedes por tenerme en el programa y por la paciencia en escucharme y siempre a la hora.